Te han dicho toda tu vida que la felicidad es el objetivo. Que si trabajas lo suficiente, si logras lo suficiente, si encuentras a la persona correcta, si ganas suficiente dinero, finalmente serás feliz. Finalmente alcanzarás ese estado de satisfacción duradera que has estado persiguiendo. Pero hay algo que probablemente has notado. Cada vez que logras algo, cada vez que obtienes lo que querías, la felicidad dura un momento. Y luego desaparece. Y te encuentras deseando la siguiente cosa. Y la siguiente. Y la siguiente. En un ciclo interminable que nunca te lleva a la satisfacción permanente que buscas. Y probablemente pensaste que esto es solo tu problema. Que estás haciendo algo mal. Que si solo encontraras la cosa correcta, finalmente serías feliz de manera permanente. Pero hace más de 200 años, un filósofo alemán llamado Arthur Schopenhauer te habría dicho algo completamente diferente. Te habría dicho que no estás haciendo nada mal. Que la felicidad permanente no es algo que estés fallando en alcanzar. Es algo que no existe. Y que nunca podrá existir. No para ti. No para nadie. Bienvenido a El Círculo Roto. Hoy vamos a explorar una de las filosofías más oscuras, más pesimistas y paradójicamente más liberadoras que jamás se hayan articulado. Vamos a sumergirnos en el pesimismo filosófico de Arthur Schopenhauer. Y te advierto, lo que estás a punto de escuchar va contra todo lo que te han enseñado sobre la felicidad, el éxito y el significado de la vida. Pero también puede ser lo que finalmente te libere de la persecución agotadora de algo que nunca podrás tener. Entonces, ¿quién fue Arthur Schopenhauer y por qué deberías escucharlo? Schopenhauer vivió de 1788 a 1860 en Alemania. Y fue, sin duda, el filósofo más pesimista de la tradición occidental. Mientras otros filósofos escribían sobre cómo encontrar la felicidad, cómo vivir la buena vida, cómo alcanzar la realización, Schopenhauer escribió sobre por qué todo eso es fundamentalmente imposible. Y no era solo un pesimista amargado quejándose de la vida. Era un pensador riguroso que construyó un sistema filosófico completo explicando por qué el sufrimiento es la condición natural de la existencia y por qué la felicidad es siempre temporal, siempre ilusoria. Schopenhauer fue fuertemente influenciado por dos fuentes principales. Primera, el filósofo Immanuel Kant y su distinción entre el mundo como lo experimentamos y el mundo como realmente es. Y segunda, el budismo y el hinduismo, que Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar seriamente. Y de estas influencias, construyó una visión del mundo que es tan oscura, tan brutal en su honestidad, que la mayoría de las personas la rechazan inmediatamente. Pero algunos, aquellos dispuestos a mirar honestamente a su propia experiencia, reconocen que Schopenhauer estaba describiendo algo profundamente verdadero. Entonces, ¿cuál es la idea central de Schopenhauer? Es esto: en el corazón de toda existencia hay lo que él llamó la voluntad. Y la voluntad no es tu voluntad personal, tu capacidad de elegir. Es algo mucho más fundamental. Es una fuerza ciega, irracional, insaciable que impulsa todo en el universo. En los humanos, esta voluntad se manifiesta como deseo. Deseo de comida, de sexo, de estatus, de reconocimiento, de logro, de cualquier cosa. Y aquí está lo crucial: la voluntad nunca está satisfecha. Nunca. Es una sed que no puede ser saciada. Schopenhauer lo explicaba así: la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando tienes un deseo insatisfecho, sufres porque no tienes lo que quieres. Esto es dolor. Pero cuando satisfaces un deseo, la satisfacción dura solo un momento. Y luego viene el aburrimiento. Porque la voluntad inmediatamente busca algo nuevo que desear. Entonces estás constantemente moviéndote entre estos dos estados. Sufrimiento porque no tienes lo que quieres. O aburrimiento porque ya lo tienes. Y la felicidad, la verdadera satisfacción, es solo el momento de transición entre estos dos estados. Es fugaz. Es ilusoria. Déjame darte un ejemplo concreto. Piensa en algo que realmente querías. Tal vez era un trabajo. Tal vez era una relación. Tal vez era un objeto. Y recuerda cómo te sentías cuando finalmente lo obtuviste. Probablemente estabas eufórico. Sentías que finalmente habías llegado. Que finalmente eras feliz. ¿Y cuánto duró esa sensación? ¿Días? ¿Semanas?
¿Meses en el mejor de los casos? Y luego, gradualmente, lo que era especial se volvió normal. Lo que era emocionante se volvió rutinario. Y te encontraste buscando la siguiente cosa. La siguiente meta. La siguiente fuente de satisfacción. Esto es exactamente lo que Schopenhauer describía. La voluntad nunca está satisfecha. Cada satisfacción es temporal. Y luego estás de vuelta en el ciclo de desear, obtener, quedar insatisfecho, desear de nuevo. Ahora, Schopenhauer llevaba esto más lejos. Argumentaba que esto no es solo un problema psicológico que puedes resolver. Es la naturaleza fundamental de la existencia. Mientras estés vivo, mientras seas un organismo biológico impulsado por la voluntad, estarás atrapado en este ciclo. Y aquí está la parte más oscura. Schopenhauer argumentaba que hubiera sido mejor no nacer en absoluto. Que la no existencia es preferible a la existencia. Porque la existencia es sufrimiento. Y cualquier placer que experimentes es solo un alivio temporal del sufrimiento, no una condición positiva en sí misma. Schopenhauer escribió: no hay mayor error que creer que el último objetivo alcanzado nos dará satisfacción duradera. Tan pronto como alcanzamos uno, deseamos otro. El deseo satisfecho da lugar al aburrimiento. Suena increíblemente deprimente, ¿verdad? Pero antes de que rechaces esto como pesimismo excesivo, quiero que mires honestamente tu propia vida. ¿No es esto exactamente lo que experimentas? Piensa en todas las cosas que has obtenido, todos los objetivos que has alcanzado, todas las experiencias que has tenido que pensaste que te harían feliz permanentemente. ¿Alguna de ellas lo hizo? ¿O todas eventualmente se desvanecieron en normalidad, dejándote buscando la siguiente cosa? Déjame contarte sobre alguien que vivió esto de manera dramática. Un hombre llamado Santiago. Santiago lo tenía todo según los estándares convencionales. Carrera exitosa. Familia amorosa. Salud. Riqueza. Todo lo que se supone que te hace feliz. Pero Santiago se dio cuenta de algo perturbador. No era feliz. O más precisamente, era feliz por momentos, pero esos momentos nunca duraban. Había pasado décadas persiguiendo objetivos, pensando que cada uno traería satisfacción duradera. El siguiente ascenso. La casa más grande. El coche más lujoso. Las vacaciones más exóticas. Y cada vez había un momento de euforia. Un momento de esto es todo, finalmente lo logré. Pero ese momento siempre se desvanecía. Y se encontraba vacío de nuevo, buscando la siguiente cosa que lo llenaría. Santiago comenzó a entrar en pánico. Pensaba que había algo fundamentalmente roto en él. Que todos los demás habían descifrado el código de la felicidad y él era el único que no podía. Consideró terapia. Consideró medicación. Consideró cambiar radicalmente su vida. Y entonces, por casualidad, encontró a Schopenhauer. Y cuando leyó sobre la voluntad, sobre el péndulo entre dolor y aburrimiento, sobre la imposibilidad de satisfacción permanente, algo hizo clic. No estaba roto. No estaba haciendo nada mal. Estaba experimentando exactamente lo que Schopenhauer había descrito 200 años antes. La condición humana fundamental. La esclavitud a la voluntad. Y extrañamente, este reconocimiento trajo alivio. Porque Santiago dejó de culparse a sí mismo. Dejó de pensar que si solo encontraba la cosa correcta, finalmente sería feliz. Reconoció que la felicidad permanente era una ilusión que había estado persiguiendo. Y esa persecución era en sí misma una fuente de sufrimiento. Ahora, hablemos más profundamente sobre la voluntad. Porque es el concepto central de todo el sistema de Schopenhauer. La voluntad, según Schopenhauer, no es racional. No es inteligente. No tiene un objetivo. Es simplemente una fuerza ciega que impulsa todo a existir, a persistir, a reproducirse. En los animales, ves la voluntad claramente. El animal tiene hambre, busca comida. Tiene impulso sexual, busca aparearse. No hay pensamiento complejo detrás de esto. Solo el impulso crudo de la voluntad. En los humanos, tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar. Pero Schopenhauer argumentaba que esto no nos libera de la voluntad. Solo hace que seamos conscientes de nuestra esclavitud.
Somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que estamos atrapados en un ciclo de deseo que nunca termina. Y esa consciencia en sí misma es una forma de sufrimiento. Schopenhauer lo expresaba de esta manera: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. En otras palabras, puedes elegir cómo perseguir tus deseos, pero no puedes elegir no tener deseos. La voluntad te impulsa sin importar lo que hagas. Y esto conecta con algo que Schopenhauer admiraba profundamente en el budismo. Los budistas habían identificado exactamente el mismo problema 2500 años antes. Habían reconocido que el deseo es la raíz del sufrimiento, que mientras desees, sufrirás, porque el deseo es esencialmente insatisfacción con lo que es. De hecho, Schopenhauer es a veces llamado el Buda de Occidente porque su filosofía es esencialmente una versión occidental del pesimismo budista. Ambos reconocen que la vida es sufrimiento. Ambos identifican el deseo como la causa. Y ambos proponen formas de liberación a través de la negación del deseo. Pero aquí está donde Schopenhauer se vuelve aún más interesante. Porque no solo diagnostica el problema, también propone soluciones. O al menos, formas de minimizar el sufrimiento si la liberación completa no es posible. La primera forma que Schopenhauer propuso es a través del arte. Específicamente, la contemplación estética. Cuando estás completamente absorbido en una obra de arte, en música, en belleza natural, temporalmente te olvidas de ti mismo. Temporalmente, la voluntad se silencia. No estás deseando. No estás sufriendo. Estás simplemente contemplando. Schopenhauer creía que este es el valor real del arte. No es entretenimiento. No es decoración. Es una forma temporal de escape de la tiranía de la voluntad. Es una ventana a un estado donde el sufrimiento se detiene. Pero esta es solo una solución temporal. Eventualmente, el concierto termina. El cuadro deja de capturar tu atención. Y vuelves al mundo del deseo y el sufrimiento. La segunda forma es más radical. Es lo que Schopenhauer llamó negación de la voluntad. Esto es esencialmente ascetismo. Es renunciar al deseo tanto como sea posible. Es vivir de manera simple, minimizar tus necesidades, retirarte del mundo de ambición y logro. Schopenhauer admiraba a los santos, a los monjes, a las personas que habían renunciado a los placeres mundanos. No porque fueran moralmente superiores, sino porque habían encontrado una forma de escapar parcialmente de la esclavitud a la voluntad. Pero Schopenhauer era honesto sobre esto. Esta no es una solución para la mayoría de las personas. La mayoría de nosotros no podemos o no queremos renunciar al mundo. Seguimos atrapados en el juego del deseo. Entonces, ¿qué hace una persona normal con la filosofía de Schopenhauer? ¿Cómo vive sabiendo que la felicidad permanente es imposible, que estás condenado a oscilar entre dolor y aburrimiento por el resto de tu vida? Aquí está donde el pesimismo de Schopenhauer se vuelve paradójicamente liberador. Porque cuando reconoces que la felicidad permanente es imposible, dejas de perseguirla. Y esa persecución interminable, esa búsqueda constante de la próxima cosa que te hará feliz, es en sí misma una fuente masiva de sufrimiento. Piénsalo. Gran parte de tu sufrimiento no viene de no tener lo que quieres. Viene de creer que deberías tenerlo. De creer que es posible estar permanentemente satisfecho. De creer que hay algo mal contigo porque no lo estás. Pero si reconoces, como Schopenhauer enseñaba, que la insatisfacción es la condición natural, entonces puedes dejar de culparte. Puedes dejar de pensar que estás fallando en la vida porque no estás constantemente feliz. Schopenhauer escribió: la felicidad es negativa, es la ausencia de dolor. El placer positivo es una ilusión. Esto significa que cuando no estás sufriendo activamente, deberías reconocer eso como el mejor estado posible. No esperes más. No esperes euforia constante. No esperes satisfacción permanente. Solo aprecia los momentos donde no estás sufriendo. Esta es una perspectiva radicalmente diferente de la cultura moderna de la felicidad. La cultura moderna te dice que la felicidad es el estado natural, que deberías estar persiguiéndola constantemente, que si no eres feliz hay algo mal contigo o con tu vida. Pero Schopenhauer te dice lo opuesto. El sufrimiento es el estado natural. La felicidad es la anomalía.
Y cuando puedes aceptar esto, cuando dejas de luchar contra la realidad fundamental de la existencia, hay una forma extraña de paz. Déjame darte algunos ejemplos prácticos de cómo aplicar el pesimismo de Schopenhauer en tu vida. Primero, deja de poner tu felicidad en el futuro. Deja de pensar que serás feliz cuando obtengas el ascenso, cuando encuentres a la pareja perfecta, cuando pierdas peso, cuando lo que sea. Porque incluso si obtienes esas cosas, la satisfacción será temporal. Schopenhauer ya te dijo esto. Entonces deja de vivir para un futuro que nunca cumplirá sus promesas. Segundo, reduce tus expectativas. Esto suena negativo, pero es profundamente liberador. Cuando esperas menos, sufres menos. Cuando reconoces que la mayoría de las cosas no cumplirán tus expectativas, no te sientes traicionado cuando no lo hacen. Tercero, aprecia la ausencia de sufrimiento. En los momentos donde no tienes dolor activo, donde no estás deseando desesperadamente algo, reconoce eso como tan bueno como es posible. No lo descartes como aburrimiento esperando la próxima emoción. Es la paz. Es el mejor estado disponible. Cuarto, entiende que todos están en el mismo barco. Todos están atrapados en el mismo ciclo de deseo y sufrimiento. Entonces ten compasión, tanto por ti mismo como por otros. Nadie está escapando de esto. Nadie encontró el código secreto de la felicidad permanente. Y quinto, encuentra formas de silenciar temporalmente la voluntad. Para Schopenhauer, era el arte. Para ti, podría ser música, naturaleza, meditación, cualquier cosa que te saque del estado constante de desear. Ahora, quiero abordar la crítica más común a Schopenhauer. La gente dice que es demasiado oscuro, demasiado negativo, que si todos pensaran así la vida sería miserable. Pero yo argumentaría lo opuesto. La mayoría de las personas ya son miserables. Son miserables precisamente porque están persiguiendo una felicidad que no pueden tener. Están constantemente decepcionadas porque la vida no está cumpliendo las promesas que la cultura les hizo. El pesimismo de Schopenhauer, paradójicamente, puede hacerte más feliz. No porque te haga feliz de manera permanente, eso es imposible, sino porque te libera de la expectativa de felicidad permanente. Y esa expectativa es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Schopenhauer también hablaba sobre el amor romántico de una manera brutalmente honesta. Decía que el amor romántico es simplemente la voluntad, el impulso reproductivo, disfrazándose como emoción elevada. Piensas que has encontrado a tu alma gemela, que este amor es especial, único, destinado. Pero según Schopenhauer, es solo tu biología engañándote para que te reproduzcas. Es la voluntad usando la ilusión del amor romántico para perpetuarse. Y una vez que el impulso reproductivo se satisface, o una vez que queda claro que no será satisfecho, el amor se desvanece. Y te quedas preguntándote qué pasó con esos sentimientos intensos. Esto suena cínico. ¿Pero no es honesto? ¿Cuántas personas han experimentado exactamente esto? El enamoramiento intenso que eventualmente se desvanece en familiaridad o incluso en decepción. Schopenhauer no estaba diciendo que no deberías tener relaciones. Estaba diciendo que no deberías esperar que te hagan permanentemente feliz. Porque nada puede hacer eso. Déjame compartir una última reflexión sobre Schopenhauer. Su filosofía es oscura. Es pesimista. Es profundamente antioptimista. Pero también es honesta de una manera que la mayoría de las filosofías no son. La mayoría de las filosofías, la mayoría de las religiones, la mayoría de los sistemas de autoayuda, te prometen que puedes encontrar felicidad permanente si solo haces las cosas correctas. Schopenhauer te dice que eso es una mentira, que estás persiguiendo algo que no existe. Y hay algo profundamente liberador en escuchar la verdad, incluso si es una verdad oscura. Porque al menos ya no estás engañado. Ya no estás culpándote por fallar en alcanzar lo imposible. Schopenhauer escribió, la vida es un negocio que no cubre sus costos. En otras palabras, obtienes menos de lo que inviertes. Siempre. Y una vez que aceptas esto, puedes dejar de esperar un retorno que nunca vendrá. Entonces te pregunto, ¿has estado persiguiendo la felicidad permanente toda tu vida? ¿Has estado creyendo que la próxima cosa, el próximo logro, la próxima experiencia, finalmente te dará satisfacción duradera?
Y cada vez que obtienes lo que querías, ¿no se desvanece? ¿No te encuentras inmediatamente buscando la siguiente cosa? Schopenhauer te diría que dejes de perseguir, que reconozcas que la voluntad nunca estará satisfecha, que la felicidad permanente no existe, y que en ese reconocimiento, en esa aceptación del pesimismo fundamental de la existencia, puedes encontrar una forma de paz. No la paz de la satisfacción completa. Eso es imposible. Sino la paz de dejar de luchar contra la realidad. La paz de bajar expectativas a algo alcanzable. La paz de apreciar la ausencia de sufrimiento en lugar de perseguir la presencia de felicidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Resuena contigo el pesimismo de Schopenhauer? ¿Has experimentado el péndulo entre dolor y aburrimiento? ¿O crees que la felicidad permanente es posible? Porque aquí en el Círculo Roto, exploramos las verdades más oscuras sin miedo. Y si este vídeo te hizo cuestionar tu persecución interminable de felicidad, si te hizo reconocer patrones en tu propia vida que Schopenhauer describió hace 200 años, entonces suscríbete a El Círculo Roto. Activa la campanita. Porque vamos a continuar explorando a los filósofos más oscuros, más pesimistas, más brutalmente honestos. Recuerda, según Schopenhauer, nunca serás feliz de manera permanente. La voluntad te mantendrá atrapado en un ciclo de deseo y decepción. Pero reconocer esto, aceptar esto, puede paradójicamente traer más paz que perseguir la ilusión de satisfacción permanente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la vida es un péndulo entre dolor y aburrimiento. Y la felicidad es solo el momento fugaz de transición entre los dos. Acepta esto. Y tal vez, solo tal vez, sufrirás un poco menos.